Hoy vamos a calcular el TCP de una herramienta con el método de los 3 puntos. Este método se utiliza cuando tenemos herramientas cuyo eje Z coincide con el eje Z de la última articulación del robot, o cuando no necesitamos excesiva precisión a la hora de posicionar el TCP. Como veis, el punto de partida para este ejercicio es el robot que hemos estado utilizando hasta ahora para las pruebas, pero podemos hacerlo con cualquier otro. Lo primero que vamos a hacer va a ser cambiarle el gripper que tiene por defecto, esta herramienta que trae por defecto, por el puntero. Así que nos vamos al árbol y en Tooling vamos a coger, seleccionar otra de las herramientas, en este caso está vacío, y desde la librería de herramientas vamos a escoger el puntero. Cogemos el puntero y, como veis, nos aparece como herramienta, pero en el extremo aparece la bolita del TCP. Si lo que queremos es practicar a calcularlo, pues lo que debemos hacer en primer lugar es borrarlo, para que de esa manera, cuando nosotros modifiquemos, le metamos esas diferentes posiciones, esas 3 posiciones que le tenemos que poner, pues aparezca de nuevo el TCP en la nueva configuración que le hemos hecho nosotros. Para quitar este TCP nos vamos al árbol donde aparecen las herramientas, y con botón derecho sobre la herramienta que queremos editar le damos a Pointer Properties, y en New Tool, que nos aparece la posición del TCP, damos a Edit y lo ponemos todo a 0. De esta manera, si os fijáis, ese TCP coincide con lo que es el último eje del robot, el origen de la brida, donde está la brida del robot. Como ya sabéis, el método de los 3 puntos consiste en tocar el mismo punto con 3 orientaciones diferentes del brazo, para que la controladora, a base de cálculos matemáticos, sea capaz de determinar dónde está ese Tool Center Point, ese TCP. Como referencia, nosotros lo que vamos a utilizar va a ser otro puntero puesto en vertical. Vamos a situar una mesa en el espacio de trabajo y ponerle un puntero sobre ella invertido hacia arriba para utilizar como referencia. Se pueden utilizar otros muchos objetos, lo que pasa es que por precisión y porque es lo que mejor se ve, vamos a utilizar este puntero. Vamos a insertar la mesa yéndonos aquí a Fixtures, botón derecho, Add Fixture, Cat Library, y voy a poner una mesa. Vamos a coger esta, que es la más sencilla, Table with Legs. Y se nos sitúa aquí en vertical. Vamos a ponerla aproximadamente por esta zona. Y vamos a probar a rotarla para que se quede vertical. Vamos a mover su orientación, repito por si no os ha quedado, dando clic derecho en el árbol de decisión, en la mesa, y editando sus propiedades. Vamos a ver qué sucede si roto en el ángulo P90 grados. A ver qué sucede. Pues no es así como quiero la mesa. Efectivamente, así, en esta orientación es como quiero la mesa. Pinchando en la cruceta voy a bajarla hasta que se quede más o menos a ras del suelo. No hace falta ser muy preciso. Aquí una cosa. Que esté más o menos, si vemos desde la vertical, el extremo de la herramienta, pues más o menos en el centro de la mesa. Ahora vamos a ponerle el puntero orientado verticalmente para tocarlo con el brazo desde 3 posiciones articulares diferentes. Esto es un poco diferente porque en lugar de agregarlo desde Fixtures, botón derecho, Add Fixture, Cat Library, nos vamos a tener que ir a Single Cat File para seleccionarlo manualmente.
Aquí ya me aparece a mí, directamente a mí. Entiendo que a vosotros os aparecerá esta carpeta, Image Library. Seleccionamos EOADS, que es donde están las herramientas. El puntero es una herramienta. Pointers. Y abrimos el puntero. Nos aparecerá aquí un poco alejado, como siempre. Y lo vamos a posicionar en la superficie de la mesa. Insisto que no hace falta ser extremadamente precisos. Aquí una cosa. Pues ahora, utilizando el Teach Pendant, tenemos que tocar esta herramienta con 3 posiciones diferentes del brazo. Ahí me gusta tocarlo con el brazo hacia atrás desde aquí, con el brazo hacia atrás desde aquí y con el brazo hacia atrás hacia adelante, perdón, desde el frontal. Aproximadamente con 120 grados de separación. Insisto en que no hace falta ser muy exacto, salvo a la hora de posicionar el extremo de la herramienta sobre el extremo del puntero que tenemos sobre la mesa. Para mover el brazo, vamos a abrir el Teach Pendant. Voy a cerrar el árbol para tener más espacio. Y vamos a bajar. Perdón, tengo que seleccionar las... primero de todo, porque no lo he puesto, tenemos que añadirle la configuración de la carga. Podéis hacerlo directamente desde esta advertencia o iros desde el menú. Desde el menú se cargaría clicando en la tecla menú. Bajamos hasta Next. Bajamos hasta System. Entramos en la opción Motion. Y aquí tenemos que irnos al menú Motion Payload. Next. Aquí, en este menú, damos a Set Ind. Metemos el número de carga 1 y le damos a Enter. Aquí está. Y al darle Enter, ya se nos tiene que quitar la advertencia. Ahora ya podemos mover el robot a nuestro deseo. Para configurar el TCP tenemos que irnos al siguiente menú. Damos a menú, Setup, Frames, y en Frames seleccionamos que queremos hallar el TCP de esta herramienta de Pointer. Pues le damos a Detail y en Method seleccionamos el método 3-point con Enter. Aquí ya podemos introducir los 3 puntos. Vamos a mover el robot hasta el primer punto. Voy a bajar en el eje Z. Ahora mismo, si os fijáis, lo que pasa es que estoy doblando esta articulación. Estoy girando esta articulación. Si lo pusiera mover perfectamente la vertical, tendría que utilizar coordenadas World. Las coordenadas, recuerdo que se cambian con esta tecla de aquí. Vamos a girar esta articulación de aquí, que es la de la muñeca. Y vamos a posicionar el extremo de la herramienta tocando
con la mayor precisión posible el extremo del puntero que hemos puesto sobre la mesa. Un truco aquí es utilizar ahora coordenadas world y utilizar las diferentes vistas del robot. Si yo cojo esta vista lateral y utilizo coordenadas world, puedo moverme con mucha precisión para posicionar la punta de la herramienta sobre la punta del puntero. Como yo tengo que mover el extremo de la herramienta hacia la derecha y hacia la derecha está el eje X positivo, lo que voy a hacer va a ser bajarle la velocidad, lo primero de todo, al robot y moverme en X positivo. Ahí está. Como tenemos Z positivo hacia arriba y yo me quiero mover hacia abajo, pues bajamos en Z negativo. Y ahora, bajándole todavía más la velocidad al robot, vamos a posicionar lo mejor que podamos el extremo de la herramienta. Bueno, así más o menos podría valer. Vamos a bajarle al máximo la velocidad. Vale, estaría casi perfecto. Ahora ya tenemos la herramienta orientada en Z, en X, pero ahora si nos ponemos desde esta otra perspectiva de aquí, vemos que tenemos que mover la herramienta en Y para que coincidan perfectamente. Vamos a coger la vista frontal, esta de aquí, y vamos a movernos en Y. Recuerdo que estamos utilizando ahora mismo coordenadas world. Voy a subirle un poco la velocidad. Voy a bajarle un poco la velocidad y a ponerme de nuevo desde la vista frontal. En mi caso, como la tarjeta gráfica de mi ordenador es bastante regulera, no se terminan de renderizar bien las piezas. En vuestro caso espero que sea un poquito... se ve un poquito mejor. Pues prácticamente están tocándose. Si rotamos la vista, tanto la herramienta como el puntero que hemos puesto sobre la mesa estarían tocándose, ¿no? Pues bien, para grabar este primer punto tenemos que utilizar este menú del Teach Pendant. Tenemos que darle a Record a la vez que pulsamos Shift. Pulsamos Shift, Record y habremos grabado el primer punto. Ahora desactivamos Shift y me pongo sobre el segundo punto y movemos el robot para grabar el siguiente punto. Vamos a subirle lo primero la velocidad para que vaya un poco más rápido. Y repetimos el mismo proceso de antes. Me hubiera gustado que el brazo robótico estuviera un poco inclinado hacia atrás. Podemos hacerlo, podemos movernos un poco en X negativo y cambiar la rotación de la herramienta para ahora tocarlo un poco más desde atrás. Vamos a mover el brazo hacia allá en Y
Y ahora vamos a posicionarlo con precisión utilizando las vistas desde este menú. Utilizando coordenadas world, voy a bajar en Z un poquito, muy poquito, y me voy a desplazar en X negativo. Le volvemos a bajar la velocidad en el robot. Y ya tenemos perfectamente posicionado en estos dos ejes de aquí, en Z y en Y. Pues bien, ahora cogiendo la vista frontal, posicionaremos en Y. Antes hemos posicionado en X y en Z, pues ahora posicionamos en Y. Como tenemos Y positivo hacia allá, tenemos que mover el brazo hacia acá, en Y negativo. Vamos a bajarle mucho la velocidad. Casi perfecta el posicionamiento. Y ahora que lo tenemos, rotamos y vemos que está perfectamente posicionado. Pues vamos a grabar este punto. Recuerdo cómo se hace. Dando a Shift y teniendo seleccionado el segundo punto, damos a Record y el segundo punto se queda grabado. Ahora hemos tocado por primera vez con el brazo situado desde este lado, más o menos por aquí. Luego después hemos orientado el brazo en esta otra dirección. Ahora vamos a orientar el brazo para que toque como desde delante. No lo he comentado, pero también podemos mover el brazo utilizando esta cruceta, utilizando estos ejes de aquí. Si no, si os parece más cómodo, sobre todo para cuando ajustamos de forma fina, podemos utilizar el Teach Pendant. Voy a rotarlo. Voy a bajarle la velocidad. Y vamos a orientar esta muñeca, vamos a posicionarla aquí para que toquemos el puntero desde esta dirección. Vamos a mover hacia adelante esta articulación, a avanzar un poco en X. Un poco más. Terminamos de posicionarlo moviéndonos en X negativo. Y guardamos el último punto. Seleccionamos Approach Point 3, presionamos Shift, damos a Record y ahora nos aparece en el extremo de la herramienta un puntito verde, una bolita verde. Esto de aquí es el Tool Center Point. Si levantamos la herramienta y hacemos zoom, si no fijamos, este TCP no está exactamente en el extremo del puntero.
Ahora mismo este error puede ser aproximadamente de medio milímetro o 1 milímetro. Para ciertas aplicaciones este será un error muy grande que no será admisible, y para otras aplicaciones puede ser un nivel de error pues aceptable, depende de la precisión que necesitemos. Si necesitamos mucha más precisión, podemos utilizar el método de los 6 puntos, y si no, lo que podemos hacer es repetir de nuevo la calibración con el método de los 3 puntos, pero aproximando la herramienta de la manera más precisa que podamos. Una manera de comprobar que esta calibración está bien hecha es ponernos en coordenadas tool y rotar en los ejes X, Y Z, y veremos que el robot rota alrededor del extremo de esta herramienta. Y con esto hemos aprendido a calcular el TCP por el método de los 3 puntos.